Y esta es una expresión que yo leí que me llamó mucho la atención porque la leí en unos textos de un catedrático de ética, que era Carol Wojtyla, que luego fue Juan Pablo II, y me gustó mucho. Y me pareció que eran los valores sexuales de la persona que se enmarcaban en otros valores. Pero me llamó mucho más la atención leerlo hace 2 o 3 semanas en boca de esta señora, que es Valerie Tasso, autora de Diario de una ninfómana, que de lo que habla no tiene nada que ver de lo que hablaba Juan Pablo II o Carol Wojtyla sobre la sexualidad. Pero resulta que dice lo mismo. Dice, hay que educar sexualmente desde los valores. Dije, vaya, a lo mejor que resulta que todo aquel que piensa en la sexualidad, ya sea desde cualquier perspectiva, se encuentra con que las personas tienen unos valores sexuales. Pero como veíamos en la anterior diapositiva, se enmarca en muchísimas otras cuestiones. Y mi experiencia, no sé, la vuestra en las consultas de sexología, es que las personas realizan actos sexuales o tienen problemas sexuales o tienen demandas de ayudas sexuales en un marco vital, que si tú no lo exploras, si tú no lo integras, si tú no te preocupas de él, probablemente no vas a ayudar. Es decir, no. Me acuerdo ahora una pareja que venía porque no conseguía tener relaciones. Pero venían con un marco de unas formaciones determinadas, en unos colegios, en unas familias, con unos consejeros muy malos que hacían cosas muy raras, porque empezaban la relación, luego paraban, encendían la luz, se echaban un lubricante, luego intentaban seguir. Entonces, claro, aquello era imposible. Tenían unos marcos morales extraños. Entonces, si uno no pregunta por eso, si uno no lo explora, si uno no se entera de dónde vienen las personas, difícilmente les vamos a poder ayudar. Y hoy, las personas que atendemos, sobre todo las personas más jóvenes, están influidos por muchísimas variables que necesitamos escuchar. Necesitamos saber dónde las han aprendido, con quién se están relacionando, dónde han obtenido la información. Con aquellos títulos que veíamos antes es ¿por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿Para quién? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque el aprendizaje que ha podido tener puede ser muy variable, muy confuso. Pero fijaos, esta es la última encuesta, que es ya bastante antigua porque no ha vuelto a verla. Cuando les preguntaban a las personas por qué querían tener relaciones sexuales, la mayor parte, es una encuesta del Ministerio de Sanidad, la mayor parte, casi el 70%, se separaba entre estos dos, que es amar y ser amado y la necesidad de unirse a otra persona. Lo cual, lo que decíamos del beso, parece que esa unión de las personas de cuerpos y de almas parece que sí que es lo que quieren las personas cuando tienen relaciones sexuales. Pero también la formación es muy pequeñita. Y fijaos, esto es mitos sobre la masturbación recogidos en unos talleres con adolescentes este verano. Pero fijaos cómo han cambiado los mitos. Antes era que si te masturbabas te quedabas ciego, se te reblandecía la médula, te salían granos. Pero ahora parece que se han pasado a otro extremo, que es que hay que masturbarse porque entonces te pones más mazao o es alguna cosa necesaria fisiológicamente. Y toda la dinámica que hay de relaciones también agresivas ahora mismo entre adolescentes jóvenes que también ensucian mucho las relaciones sexuales fisiológicamente, me refiero, porque como la actitud de la persona hacia la relación es otra, el modo en el que se relacionan sexualmente también se moviliza. Así que yo os animaría, no me habéis sacado el cartel de 10 minutos, ¿no habéis llegado todavía? No, 10 minutos lo último. En total. En total. En total, entonces ya habéis tocado, claro. Entonces, nada, cada un minuto y terminas, sí. Vale. Vale, si quieres voy cada 10 me minutos. encargo yo. No te preocupes. Pero que yo estaba pendiente y como no lo sacaban, digo, me descuadro por algún sitio. Vale, si quieres lo voy sacando ahora después. No, yo os animaría a
a que hicierais las entrevistas con estas 5 ideas, o sea, con mente abierta, asegurando la confidencialidad, siendo amables pero con mucha claridad, intentando comprender sin juzgar, sin atribuciones falsas a la edad, siendo elegantes, pero a la vez preguntando de forma abierta y sin vergüenza y animando a que las personas utilicen las palabras que tengan que utilizar, respetando que las personas tienen su propio pudor y no le van a abrir su intimidad ante cualquiera, pero a la vez sin jugar con dobles sentidos, con tabúes, porque si las personas no lo entienden. Y vale la pena hacer una búsqueda activa. Quien quiera le puedo pasar un documento que es de los doctores Sánchez y Villalba, en el que dan muchas ideas de cuándo hay que hacer una búsqueda activa de patología sexual. Quien quiera se las mando, le mando el documento, le mando las diapositivas, porque hay pues, en general, en el hombre, en la mujer, relacionadas con patologías médicas. Pero fijaos todas las variables que hay en juego cuando uno hace una entrevista. O sea, hay muchísimas variables en las que se puede marcar la patología sexual. Y por eso os animaba a una atención integral, porque todas estas cosas pueden estar influyendo. Y en la formación de alumnos de psicología y de máster, cuando te preguntan por una entrevista de sexualidad y le das muchas de las entrevistas que hay preparadas, que son larguísimas, pero dice nada, pero tanto hay que preguntar. Pues si te quieres enterar de verdad de qué está ocurriendo, sí, tienes que dedicarle tiempo. Porque el trueno o el relámpago que está ocurriendo ahí, no sabes muy bien de dónde puede estar saliendo, ¿no? Pero claro, todas estas variables, si la relación es de 2, pues vienen de uno y del otro. Pues sería muy bueno pues, hacer la historia personal, ver todas las experiencias, la formación, las memorias que puede tener la persona, la situación personal, y luego ya qué ocurre en la relación sexual. El modo usar. Sería muy bueno valorar todas estas cosas, ¿no? Pero de una persona, de la otra, y teniendo en cuenta que cada una viene de un sitio y de otro, y que si se juntan a la vez, pues puede dar lugar a distintas situaciones. Pero fijaos, esto es una pareja también que atendí el otro día. Ella con cáncer de mama, tomando inhibidores de la aromatasa, con un cuadro depresivo, y habían tenido relaciones satisfactorias. Su marido también con ella tenía muy buena comunicación, pero claro, tenía una hiperplasia de próstata y además tomaba antihipertensivos. Pues ahora, ¿cómo eran las relaciones sexuales? Pues dificultosas, claro. ¿Habían consultado antes? Sí. ¿Y qué habían obtenido? Cialis para el marido. Y ya está. Entonces, o sea, que está muy bien, es una intervención buena, pero quizá es insuficiente. No está en un marco integral de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y yo os animaría también a tener en la cabeza este triángulo de Stenberg, que me parece muy interesante, en el que habla del amor pleno con estas 3 patas, ¿no? La intimidad, la pasión, el compromiso. Y lo sexual se daría en este marco, pero probablemente la persona integralmente se enmarcaría también en todo lo relacionado con el apego y en los cuidados. Muy bien, pues yo no voy a contar nada más. A ver si hablamos de los 2 extremos entre el deseo sexual y coactivo y la hipersexualidad. Sí. Bueno, buenos días. Soy María. Ya me voy a presentar nuestras siglas. Soy psicóloga. También me acabo de formar en un máster de sexología. Y vengo a hablaros sobre 2 patologías que se podrían situar dentro de un polo con nosotros, ¿no? Que sería el trastorno del deseo sexual hipoactivo y la adicción al sexo.
Yo trabajo en la consulta de Dr. Chiclana en Madrid. Voy a empezar a hablar sobre el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Vamos a entender cómo perdón este trastorno. Es el trastorno que he visto que es más común en mujeres, más prevalente. En mujeres de todas las edades, pero es uno de los más difíciles de tratar para los médicos y psicólogos. ¿Por qué? Porque se encuentra con varias dificultades. Dificultades a la hora de hacer el diagnóstico y dificultades en el tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque hay muchas variables psicosomáticas que están influyendo y que facilitan a que aparezca este trastorno. ¿Qué refieren las personas que padecen este trastorno? Una reducción significativa en pensamientos sexuales, una disminución notable en iniciar la intimidad, un acto sexual con su pareja, y rechazar los intentos de su pareja para tener relaciones sexuales. La prevalencia. Ya he dicho anteriormente que es uno de los trastornos más prevalentes en mujeres, también se da en hombres, pero se han hecho varios estudios, ¿no? Y aunque es la disfunción sexual más prevalente, según los estudios varía mucho el número. ¿Por qué? Porque existe un notable problema a la hora de clasificar esta disfunción. Porque hay muchas investigaciones que meten en el mismo saco del trastorno del deseo sexual hipoactivo otros trastornos como la aversión al sexo, el trastorno de sensibilidad y la excitación sexual. Por otro lado, otras investigaciones también incluyen la falta de deseo que provoca la sensación de malestar, pero ningún estudio introduce la calidad de los inductores para que ese deseo sexual aumente. El trastorno de disfunción sexual en varones, como he obtenido muchos estudios y diferentes datos, he cogido los datos del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, y dice que el 8% de las demandas sexuales de disfunciones sexuales en hombres, solo el 2,4% prefiere tener un TDSH, ¿vale? Voy a decir TDSH para no decir todo el completo. Y aunque la incidencia no es muy elevada, los hombres se quejan de que la interacción entre el grado de excitabilidad fisiológica, la disposición cognitiva y afectiva y los posibles inductores de sentimientos y sensaciones sexuales no son suficientes para tener un sentimiento subjetivo de deseo sexual o llevar una experiencia de deseo sexual pero con una intensidad insuficiente. El TDSH en mujeres, como ya he dicho que son la prevalencia es alta, aunque no está muy definido el dato, el grupo de consenso internacional, un grupo de expertos de salud sexual femenina, decía que más del 20% de mujeres tienen esta disfunción sexual. Luego se hizo un estudio global de actitudes y comportamientos sexuales entre 2001 y 2002, ya hace bastante, pero no he encontrado algo así más reciente, en el que se evaluó, se preguntó a 10.000 hombres y mujeres de 29 países, 8 países eran europeos. En España se preguntó a 750 mujeres y la prevalencia más alta de disfunción sexual era el 36%. Lo seguía la anorgasmia y luego la ausencia de disfrute y placer en la relación sexual. La etiología. Los factores, tenemos dos tipos de factores que pueden llevar a un TDSH. Los factores orgánicos y los factores psicológicos. En factores orgánicos están trastornos hormonales, drogas y medicamentos, enfermedades crónicas como la diabetes, o factores fisiológicos como la edad y la menopausia. Bueno, aquí he puesto todos los factores psicológicos que pueden llevar a facilitar un TDSH. Por un lado, disfunciones sexuales previas, por ejemplo la anorgasmia, problemas de pareja y en la relación, sobre todo problemas de la comunicación íntima, ansiedad, sentimientos negativos, rutinas, caricias, obligaciones. Muchas mujeres lo ven como una vocación para ser disfrutables. Voy a ir un poco más rápido. Aquí, bueno, uno de los problemas que hay es que los profesionales sanitarios
también hay, bueno, hay una insuficiente comunicación entre el paciente y el médico. Se preguntó a mujeres y decían que solo en los últimos 3 años un 6,5% refieren que un médico les había preguntado sobre problemas de la sexualidad. Y el 40% pensaba que el médico era el que tenía que preguntar, pero nunca iniciaban contar que tenían un problema de sexualidad. Bueno, aquí he querido poner un método breve de diagnóstico para aquellos médicos o psicólogos que no son especialistas en trastornos de la sexualidad, pero es un instrumento de 5 preguntas que evalúan si hay un trastorno de TDSH. Es una prueba rápida que en 10 minutos puedes hacer, puedes comentar con el paciente y ya a partir de ahí pues lo podéis derivar ya por un sexólogo. Tratamiento, bueno, del abordaje terapéutico se puede hacer desde un punto de vista de tratamiento farmacológico, pero hoy en día todavía no se ve que sea efectivo, ¿vale? Pues puede ser los andrógenos en una mujer que tiene un androgenismo o posmenopáusica, antidepresivos que están en un episodio de depresión, benzodiazepinas si el acto sexual se genera ansiedad anticipatoria, y ahora ha salido un nuevo medicamento que es la flibanserina, que lo asemejan como una viagra masculina. Ha salido en Estados Unidos y ahora se están haciendo estudios para ver si es eficaz. Pero todavía se está estudiando. Abordaje psicoterapéutico desde el punto de vista psicológico, pues una especie de terapia sexual, reducción del enfoque de la populación, la facilitación sensorial, comunicación sexual, pues va a ser un poco rápido, porque es un poco tiempo. Y el abordaje terapéutico desde el tratamiento psicológico. Sobre todo, esto lo he cogido también del Instituto de Psicología porque he encontrado muchos modelos, como el modelo de Kaplan, el modelo de Massey Johnson, un montón de autores, y pues cojo lo que han hecho el Instituto de Salud. Y, bueno, sobre todo trabajan los inductores externos del deseo, trabajan los problemas de pareja, la creación de intimidad, y inductores internos. Pues estudian la relación que tenían con los padres, si hay una educación oral restrictiva, si hay una adecuada información sexual, experiencias sexuales traumáticas, inseguridad en el psicosexual. Bueno, esto era sobre lo que quería hablar del TDSH y ahora voy a hablar sobre el trastorno hipersexual, que es lo que vemos sobre todo en la consulta. Bueno, el trastorno hipersexual se podría clasificar como una nueva demanda, ¿no?, que nos enfrentamos todos los profesionales de la psicología y también de la medicina. Se podría decir que es una adicción al sexo, ¿no? Aunque el término, ¿no?, todavía está un poco en controversia y hay como discusión si es una adicción, si es una compulsión. Se propuso, la Agenda de Trabajo del DSM-5 lo propuso como un nuevo diagnóstico para el DSM-5, el trastorno hipersexual, pero al final no se clasificó. Y bueno, es el aumento de la frecuencia, intensidad de fantasías, excitación recurrente, impulso y actividad sexual o parafílica, que está asociado a un componente de impulsividad, provocando un malestar significativo en la persona, un deterioro social y ocupacional. Pero, como ya he dicho, no. Aquí tenéis los criterios, no sé si lo conocéis, pero bueno, durante un periodo de 6 meses, las fantasías sexuales, los impulsos sexuales y la conducta sexual están en aumento y están asociados a 4 de estos 4 criterios, ¿no? Que consume excesivo tiempo en los pensamientos y en las fantasías sexuales, realiza estas conductas en respuesta a estados de ánimo o para afrontar eventos estresantes. La persona hace muchos esfuerzos para controlar esa conducta, pero por más que se lo propone, vuelve a envolverse en estas conductas sexuales y no tiene en cuenta el riesgo de daño físico o psicológico. Bueno, la prevalencia, todavía como es un trastorno que está bastante en estudio, es mucho más prevalente en hombres que en mujeres, se sitúa entre un 12,7 y un 1,2, y presenta una sintomatología compulsiva, impulsiva, adictiva o aprendida. Todavía está en estudio y desde la consulta que hemos hecho un estudio con 90 pacientes que se han diagnosticado de trastorno
hemos visto que hay una alta comorbilidad también con patologías en el eje 1 como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, TDAH, ansiedad. Bueno, como ya he dicho antes, los términos que se refieren a este trastorno, pues hay autores que dicen que es una adicción, otros autores que es una compulsividad, una preocupación, una conducta sexual fuera de control. Para terminar, nos enfrentamos todavía como a un reto, ¿no?, en la investigación, que no existe una unidad de los criterios respecto a la denominación de conductas, como he dicho anteriormente, ni a la entidad diagnóstica. Realmente esta patología es una patología independiente, tenemos trastornos sexuales que es independiente, o es un síntoma de una patología del eje 1. No existen estudios validados en España todavía para determinar la prevalencia, la psicopatología o si hay relación con la personalidad, para decir si es una entidad independiente o es un síntoma. Sería bueno pues, investigar más para aclarar esto y diseñar protocolos de tratamiento para poder ayudar al paciente. Bueno, como conclusión, hay diferentes factores que te pueden llevar, ¿no?, a una patología sexual, como la falta de información sexual, modelos sexuales, ¿no?, los modelos sexuales que nos presenta la sociedad, los medios de comunicación, las limitaciones personales, las restricciones sociales y culturales, muchos factores médicos, consumo de tóxicos y fármacos, los mitos de la sexualidad que acabo de explicar, los mitos de la masturbación, los psicológicos, dinámicas de pareja. Y bueno, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de estas nuevas demandas extremas, ¿no?, que están situadas en los polos opuestos, pues necesita un abordaje multifactorial, son muchas variables psicosomáticas que facilitan estos trastornos. Muchas gracias. Valne Vera, también soy psicóloga, sexóloga, trabajo en el Centro Mara, aquí en Sevilla, un centro especializado en terapia sexual y terapia de pareja. Bueno, entonces yo llevo justamente desde el 2001 trabajando realizando terapia sexual, terapia de pareja. Entonces hoy cuando me comentaron que iba a realizar una intervención mujeres que tenían vaginismo, pues realmente como es una de las disfunciones o de las dificultades sexuales que en consulta suelo ver más frecuentemente, con deseo sexual también, pero es un trabajo que es realmente bonito. Es decir, que yo me alegro de que, de todo lo que de lo que podría un poco tratar, bueno, sobre este tema, me hace especial ilusión porque es un tratamiento realmente bonito. Yo, si algo pudiera hacer el sentimiento, decirlo que realmente es un trabajo que es muy satisfactorio. Entonces, bueno, pues voy a intentar un poco hacerlo breve. Si quiero hacer un poco, os pongo en la diapositiva las definiciones y un poco las pautas, que también tiene un poco a colación con lo que ha hablado Carlos, de hacer especial hincapié en lo que es la historia psicosexual, en lo que es recabar información, de qué forma, de lo importante que es tener tranquilidad, saber que las personas hablen, que darle su tiempo, que puedan reflexionar y que puedan verbalizar todo aquello que les ocurre.
hay una característica muy importante, las mujeres que vienen con esta dificultad, que realmente, es decir, generalmente suelen ser personas que lo llevan sufriendo desde siempre, ¿no? Si hablamos de vaginismo primario, en este caso es lo más frecuente, me puedo encontrar en consulta, es algo que ocurre desde siempre. Cuando acuden a consulta suele ser muchos años después sin haberlo hablado con nadie, no menos con su pareja, ¿vale? Esta es la importancia de lo que hablamos del lenguaje, de animar a que hablen y que se sientan sobre todo increíbles, ¿vale? Una cosa que intento cuando hago formación y lo hago en mismo es que es muy importante que la persona cuando viene a tu consulta se sienta comprendida. Es difícil entender como una persona que a lo mejor para ello puede decir que para todas las personas es algo normal y que a todo el mundo y a nadie le pasa nada, y ella viene con algo que ¿cómo puede ser que solamente le pase a ella en el mundo? Casi, ¿no? Es decir, no hablarlo con nadie y saber que solamente le pasa a ella, ¿no? Pero bueno, un poco tranquilizar. Un poco de definiciones, un poco y lo que suele decir, lo que puede definir el vaginismo es una contracción involuntaria, es decir, según Kaplan, ¿no? Mostramos la musculatura que rodea la vagina, los músculos como costillas que rodean la vagina, y hacemos una contracción involuntaria. Esto es muy importante porque en realidad la mujer no es consciente de que hace esa contracción, ¿vale? Es decir, casi un poco la finalidad de la terapia, uno de los elementos que tratar es que ese impulso que es inconsciente hacerlo consciente, es decir, que ella tiene el control de su propio cuerpo. Casi un poco lo que os decía antes de lo que es el objetivo de la terapia. Es decir, son mujeres que vienen donde una parte de su cuerpo, sus genitales, como si no fueran parte de ella, no tienen el control de ella, ¿vale? Es una especie de negación por algo que realmente lo tienen asociado al dolor, ¿vale? Las mujeres que lo sufren manifiestan un dolor intenso en la entrada de la vagina cuando intenta practicar el coito. Si ocurre varios intentos, se llega a la habitación. Generalmente, lo que os comentaba antes, suelen llegar muchos años después, por lo tanto, antes de los intentos de coito al principio de la relación. Por lo tanto, como dice ahí, se refiere dolor. Normalmente las palabras utilizadas son como punzada, ardor en la entrada. Y una frase clave que suelen decirlo siempre, que refiere un poco a esa contracción de la musculatura, dice, es como una pared que ahí no entra nada. Entonces, la idea es decir, es que si hay una pared, ahí no puede entrar nada. Ahí ya no hay, da igual que le explique, da igual que le diga, si ellos mismos sienten que ahí no puede pasar nada, ¿vale? Entonces la idea un poco es decir, una de las cosas más interesantes de las mujeres que vienen con vaginismo, que suelen venir en pareja normalmente, como decía, suelen venir al cabo de los años de relación de pareja, sus relaciones sexuales son satisfactorias, es decir, hay una respuesta sexual adecuada, hay deseo, excitación, orgasmo, placer, la frecuencia que acuerdan, se siente satisfecha. Y generalmente la pareja también. Pocas veces acuden con insatisfacción sexual. ¿Por qué vienen a consulta? Lógicamente porque tienen que medir. ¿Vale? Yo con lo que hablo es un poco a nivel general, es decir, yo ahora mismo en consulta tengo a 2 chicas jóvenes, las 2 vienen sin pareja, las 2 vienen por vaginismo, pero generalmente una de las cosas que suele ocurrir es porque sus relaciones sexuales son satisfactorias. Entonces saben que hay algo que ocurre, saben que es un problema que tienen que abordarlo en algún momento dado. Y una de las cosas de las motivaciones suele ser que tienen sus proyectos de la semana. Bueno, lo que... ¿Ya? ¿Eso que me quedan 5 o me quedan 10? Bien. Ah, vale. Vale. Bueno, generalmente uno de los elementos más importantes a la hora de elaborar el diagnóstico de vaginismo, finalmente podemos encontrar de tipo físico, de tipo psicológico, pero como veis bien ahí, el 99% tiene que ver más con un mal aprendizaje, una grandeza, sobre todo una percepción de lo que son las relaciones de coito, de penetración, están asociadas al dolor, ¿vale? Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces de las chicas que me he encontrado no han tenido, es decir, han tenido intentos de coito, han notado el dolor,
pero en realidad lo que ha agravado el problema y por lo que le lleva hasta a ese momento a pedir consulta es la percepción que tiene de ese dolor. Simplemente, es decir, una de las cosas con las que más trabajo es qué percepción tienen del dolor, cómo lo conciben. Es un dolor de un pellizquito, un dolor de que se van a desangelar, es decir, yo le pongo palabras y decir que es lo que os imagináis. Es una forma de materializar el dolor. A partir de ahí trabajamos con qué percepción tienen de lo que está ocurriendo. Bueno, entonces en realidad lo que les explico también es que ese impulso inconsciente, esa contracción involuntaria, eso es lo que hace su cuerpo, es una respuesta de defensa. Es decir, intento explicárselo con ejemplos cercanos, ¿no? Es decir, si tú, el cuerpo es sabio y sabe que si hay un estímulo que le produce, que va a haber una reacción adversa donde va a producir el miedo, que puede producir pánico, el cuerpo reacciona defendiéndose. Es como si te tiran algo a la cara y tú cierras los ojos. Eso no se puede evitar, eso es inconsciente, es decir, una respuesta definida para defenderme de algo que puede producirme daño. Pues esto es lo que es la contracción de la musculatura y lo que ocurre. ¿Vale? Es decir, perciben que eso va a ser doloroso y tengo otra respuesta de defensa. Bueno, la idea un poco también de por qué ocurre, es decir, cuando en los inicios, normalmente, como comentaba antes, vienen en parejas, son parejas que suelen ser su primera pareja, es decir, son personas que salen desde los 16 años, han tenido sus encuentros sexuales, y cuando deciden o creen que van a tener relaciones de coito, ya ha habido una serie de conclusiones, de reflexiones acerca del coito que hace que esa primera vez pues, resulte, bueno, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Es que tenemos muchas parejas que han dicho que el día de la boda, la noche de boda, pues van a tener relación sexual y a lo mejor llevaban 10 años de relación y llevan 10 años esperando esa noche. Más tensión imposible. Entonces, ante todo eso, dice, bueno, pues hay una reflexión voluntaria que a veces va reflejándose con esta idea, ¿no? Un poco de lo que me puede ocurrir. Uno de los miedos también más frecuentes sería en esa época el miedo al embarazo. Yo el otro día acordándome diciendo, bueno, que de hecho me lo comentó una chica y de hecho Pedro lo sabe bastante, suelen tener una información sexual confusa, ¿no? Es decir, de cómo se quedan embarazadas. La chica que tengo ahora piensa que se queda embarazada con la ropa puesta. Entonces, tiene relaciones sexuales y el chico se tiene que poner sedativo, sin mantener, es decir, ni hay acercamiento de los genitales, pero piensa que se puede quedar embarazada. Es decir, hay una información sexual buena, es decir, hablar con ella desde la historia, más o menos correcta, pero ella ha ido deformándola un poco, siempre tergiversada como el miedo. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante en la historia saber qué conocimiento tiene, qué información tiene, qué percibe, qué cree que ocurre. ¿Vale? Si hay creencias acerca de la adaptación de la primera experiencia sexual, de pasión estricta, una agresión sexual, comentaba antes, ¿no? Por eso es una de las cosas que iremos buscando. Lo que sí, cuando vienen a consulta, de lo más inmediato y lo más específico que ocurre, ¿vale? La respuesta de defensa, lo que comentaba antes. Eso que hago para defenderme de algo que creo que me hace daño. Lo que trabajamos en el tratamiento, en la terapia, es que haga consciente ese impulso y sobre todo que los miedos, es decir, algo que me produce miedo tengo que afrontarlo, pero tengo que afrontarlo yo, es decir, yo como mujer lo tengo que afrontar. Entonces la terapia en realidad es como una guía para que ella se enfrente a ese miedo y sea capaz de hacerlo y además ella es responsable de lo que hace. Por eso es un trabajo tan bonito porque en realidad el trabajo lo hacéis. Casi la terapia es una guía de algo que ella está haciendo, trabajando. Yo sobre todo se lo comento, digo, esto es un trabajo duro realmente, porque esto es semana a semana. Cada semana son sus deberes en casa, donde tiene que ir haciendo todo el tratamiento. Un poco todos los deberes que mando. Cuando llega a mitad del tratamiento, digo, bueno, ¿qué? ¿Te acuerdas de todo lo que tienes que hacer? Sí. No puedo más todo lo que tengo que hacer. Bueno, pues lo que comentaba antes, para el diagnóstico, lo importante es decir una historia, ver sus relaciones sexuales, la calidad, la satisfacción, comentaba antes, eso es realmente satisfactoria, ver qué conocimientos tiene la anatomía y fisiología, ver cómo ir ocurriendo. Si ha habido algún tipo de contacto ginecológico, como comentaba él, a veces es verdad que yo me he encontrado con, supongo que esto suele ser muy común, que le dicen tener consejos del tipo, pues eso es muy fácil, solo tienes que relajarte, tú cierras los ojos.
o algún tema de exploración ginecológica. Yo se lo comento, digo, si tiene que haber una exploración ginecológica, que sea en una consulta de verdad que al menos tenga un poco de tiempo, que te den tu tiempo, no le pidan más, que al menos te des tiempo a relajarte, a tranquila, que ya no quiero ni que hable ni que lo comente, pero al menos que en su tiempo. He tenido chicas que han estado 10 minutos en la consulta y no han hecho la aplicación, vienen asustadísimas, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos en la terapia. Estoy comparando un poco el hecho del lenguaje utilizado, de los consejos, de verdad es como una cosa, suelen escuchar eso, ¿no? Es decir, no pasa nada, pero si tú lo haces todo el mundo, si esto es ponerte y ya está, ¿no? Yo hay chicas que me han dicho, dice, he bebido para hacerlo, he cerrado los ojos y le he dicho que haga lo que quiera, que haga lo que sea. Una cosa, claro, aberrante dentro de una relación sexual donde dices, si es para disfrutar, no es para que tú sufras dolor, es que no, eso no cabe en una relación sexual. En el momento que existe el dolor, no lo hay, ¿vale? No estamos hablando de una relación placentera. Bueno, lo que comentaba antes, la motivación por cambiar esta conducta generalmente, no siempre, pero suele ser por un proyecto de tener hijos. A estas chicas jóvenes lo que ocurre es que han tenido relaciones de parejas largas, no han podido tener relaciones de coito, y piensan ahora, bueno, que es el momento y ha llegado el momento de querer solucionar. Lo de la supervivencia. Mira, quiero hacer un resumen de lo que significa el tratamiento. El tratamiento de terapia en vaginismo suele ser un tratamiento más o menos largo. Yo siempre les comento que, bueno, que si se han llevado tantos años evitando algo, pues lo normal es que ahora el aprendizaje que hagan, que es un aprendizaje muy positivo, porque lo hacen desde la madurez, desde la decisión, desde el conocimiento de su propio cuerpo, lo hacen. Entonces, es decir, más que nada en el tiempo es el tiempo que necesitan para poder realizar todo este proceso. El tratamiento consiste en una serie de técnicas y sugerencias que ayuden a la mujer a comprender mejor el funcionamiento de su cuerpo y sexualidad. ¿Vale? Yo he tenido una de las primeras actividades de la primera sesión que hago en la cama, tranquilamente, con técnica de relajación, con ejercicios de tenis, como digo ahí, que se miren con el espejo. Y es la primera vez que lo hace. Son chicos que a lo mejor tienen 30 años, 25, 25, 40, y es la primera vez que se ven en el espejo y ven su genital, ¿vale? No se vulvan, le animo un poco a que lo describan, que vean cómo es. Normalmente les pido que me hagan un dibujo para ver qué han percibido. Eso está muy bien por el tema de los tamaños, del tamaño también. Luego, una vez que se hace esa primera fase, se pasaría a una fase donde se pasaría la penetración con la pareja siguiendo los mismos pasos y acompañado siempre de técnica de relajación y de queje. Vale, yo lo resumo aquí del tratamiento. Yo digo, un trabajo donde la mujer va poniendo su objetivo, ella lo va determinando. Es decir, valoramos un poco el esfuerzo, pero sin forzar nada que ella no quiera. Es decir, ella realmente tiene un poder sexual sobre su cuerpo, y es muy importante. Nos angustiamos porque hace la propia respuesta de su cuerpo. Ya hablamos de que tiene que hagamos un término, un concepto de egoísmo sexual, no tiene que cumplir con la cosa de decir, bueno, no vas a cumplir con tu pareja porque hay algo que no estés haciendo bien. Se trata de algo que tiene que ver con tu respuesta sexual y con tu placer. Prohibición de coito, no va a cumplir nada. Yo cuando le digo prohibición de coito se ríe, ¿no? Pero si no lo he hecho nunca. Entonces un poco la idea de no va a cumplir nada que tú no quieras, en todo momento, pero en todo el proceso. Esto tiene su doble vertiente. A veces, digo, aparte, lo malo es que tú tienes que ir decidiendo cada paso. No nos vamos a quedar aquí ya he hecho esto, ya lo he hecho bien, ¿no? La segunda fase sería individual, reconocimiento de los ejercicios urinarios, reconocimiento de la vagina, utilizar facilitadores como lubricantes. Normalmente hablamos de la técnica de relajación, con los ejercicios de Kegel. Todo esto lo que hacemos es la toma de conciencia de la genital bien, y también de tomar conciencia de mi cuerpo y sobre todo de sensaciones. ¿Vale? La tercera fase pasaría, que era una desinfección en vivo, progresiva introducción de elementos con un diámetro cada vez mayor. No sé si habréis visto muchas veces que venden kits de dilatadores, de diferentes tamaños. Yo en realidad con mis pacientes, como no me complico la vida, les digo que lo vayan buscando.
aplicadores de Tampa, con la que se sienta cómoda. De verdad que una de las razones por las que funciona el tratamiento es porque ellas son responsables, ellas van tomando la iniciativa en todo. Por eso he trabajado con Bobby, lo vuelvo a insistir, porque se van sintiendo muy bien y muy reforzadas cada vez que van avanzando. Esto me ponen un objetivo cada semana, ¿no? Ahora, por ejemplo, producción del dedo. Yo les digo, venga, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que hagamos la producción del dedo, pero que lo hagamos hasta aquí. Ni más ni menos. Es este y este es tu objetivo que tienes que lograr. Vale, pues hasta aquí pasa una semana y mira, pues he trabajado, lo he hecho y lo considero aquí. Muy bien, pasamos al siguiente paso. Es decir, un trabajo realmente donde vas reforzando y animando, y aquí la labor del terapeuta, sobre todo y principalmente, es motivar y animar. Entonces, suele ser ese trabajo donde tienes que animar a que explore, a que investigue, a que tenga curiosidad, que son mujeres que durante mucho tiempo han ignorado un poco esa parte de la sexualidad. No la comprenden como un todo, como algo más integral. Luego la tercera fase, decía, progresión, producción, especialmente con vida cada vez mayor, y ya la cuarta fase en pareja. Es importante que vengan en pareja, porque el hecho de que todo lo que trabajan, luego en realidad lo tienen que hacer con su pareja. Entonces yo siempre, es decir, casi siempre, tengo a la pareja en consulta. Generalmente suelen ser parejas que también es su primera relación sexual de coito, nunca la han tenido tampoco. Entonces también sienten nerviosismo, están inquietos, se sienten culpables algunas veces por creer que él mismo no sabe hacerlo. Entonces en realidad, la terapia en realidad va un poco también esa información y todo eso es para los dos. Y para ella sirve para que él conozca muy bien todos los pasos que está dando ella. Para que la apoye, para que la anime y para que él mismo también sepa qué está haciendo. Porque él luego va a hacer lo mismo. Entonces, que no tenga esa desinformación, que al revés, que todo lo que recibe en terapia, todo lo que está haciendo ella sabe lo que tiene que hacer. Porque todo ocurre luego en pareja, ¿vale? Desde la introducción del dedo, introducción de elementos, y poco a poco hasta que ocurre la relación de coito, ¿vale? Ya por último, en la relación de coito, cuando comienza la penetración, yo digo, se va haciendo también poco a poco, es decir, todos los pasos yo lo voy diciendo con ella. Que puede tardar más tiempo, menos tiempo, depende del ritmo que vaya llevando. Que va aprendiendo, le van marcando pautas y el ritmo lo va llevando ella. Realmente ya un poco lo que hablaba cuando ocurre la penetración, es decir, que tenga muy claro la percepción del tamaño, de la seguridad, la confianza que tiene en su pareja. Y a veces le digo, ¿tú qué prefieres? ¿Que empiece él, que empieces tú, que tú le dirijas, que él te dirija? Son decisiones que va tomando ella constantemente durante la sesión. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que finaliza, pues realmente yo al final luego digo, además esto se sirve realmente en otros aspectos de tu vida, ¿no? Porque ella me ha ido provocando cómo tomar decisiones, cómo ir trabajando sobre algo para poder solucionarlo. Entonces suelen ser parejas que se sienten muy satisfechas cuando terminan. No ya por haber conseguido la relación de coito, como decía al principio, la relación sexual era muy satisfactoria, además te lo dicen siempre cuando lo consigues. Igual. Está muy bien, pero vamos, que antes ya estábamos contentos. Que esto es para realmente la satisfacción de haber conseguido algo entre los dos y sobre todo ella. ¿Vale? Pues nada, sé que luego va a haber preguntas, ya sí podré contar millones de cosas, pero bueno, si luego ya tenía alguna duda me lo preguntar. Sexólogo, llevo ya 32 años en la profesión, por lo cual pues, es la primera vez que no voy a hablar de clínico porque es lo que realmente más me gusta, pero también es cierto que sí voy a intentar hablar de clínica porque ayer Chosa me dio una magnífica lección en la que yo salí un poquito iluminado y me di cuenta de que la pornografía no es un trastorno menor, es una enorme enfermedad social que se nos ha metido en casa a todos. Siempre digo que si en vez de ser pornografía fuese un camello vendedor de drogas, en este país actualmente la mayoría de la población estaría fumando porro en casa.
sencillamente porque hay que tener mucha cultura para defenderse de alguien que tenemos sentado en nuestro comedor. Entonces realmente cuando me he planteado el por qué hablar de la pornografía, pues por una razón muy simple, y es que en consulta el volumen de casos que tienen que ver directamente con el consumo de pornografía ha aumentado de una manera exagerada. Luego vais a ver que se me ha ido casi un 17-18% del total de casos del año pasado, pero que luego en realidad casi el 90% tiene algo que ver la pornografía. En la mayoría de los casos, que como comento, veo. Trabajo en el Hospital Nise y en la Clínica Ginemet y ahí me podéis encontrar. Y esta comunicación tiene unas premisas que me gustaría que considerasen. Primero, la sexualidad requiere de un aprendizaje. No tenemos grabado en ningún gen cómo comportarnos sexualmente. Si algo pudiéramos creer instintivo, el tema de la reproducción, pero el placer de la sexualidad es como yo siempre comparo la sexualidad con el comer. Comer es necesario, pero la gastronomía es un auténtico descubrimiento del ser humano y cada uno lo ha ido desarrollando a su manera. De alguna forma, al requerir de un aprendizaje, evidentemente hay toda una cantidad de estructuras cerebrales perfectamente organizadas para que podamos aprender determinadas cosas de una manera, las podamos integrar en nuestra vida y podamos vivir con ellas. La pornografía, curiosamente, cumple una serie de requisitos en la que realmente la podríamos considerar un educador sexual, en cuanto a que llega a una edad temprana, tiene una serie de pautas, de comportamientos, te enseña visualmente, algo que hasta hace muy poco lo hacíamos en nuestro pueblo. O sea, realmente hoy ha cambiado la sociedad muchísimo, los arquitectos vinieron, inventaron esos edificios pequeñitos con muchos cuartos, lo que ya no podemos ver nunca a nadie, pero hasta no hace demasiado, un castillo, pues si lo recordáis, un castillo tiene un salón para los reyes y el resto de la sala enorme y gigantesca, allí estaba todo el mundo durmiendo. Siempre tenían los chicos la posibilidad de ver. A los adultos era un aprendizaje fundamentalmente visual. Hoy la pornografía se ha convertido en lo que ven los niños desde muy pequeños. Y luego tiene una serie de requisitos también, en la que es un transmisor social de la enfermedad de tener sexo, como lo comentaba ayer Tiosa, y con una capacidad de generar pues, conductas de búsqueda de recompensa, conductas de comportamiento de búsqueda de una novedad, conductas adictivas. La pornografía, como digo, se nos ha metido a todo en casa, ha dejado el terreno de los adultos, siempre se habla de imágenes para adultos. Y dice, ¿es usted adulto? Ven en la pantalla, qué dificultades con decir que sí, ¿no? O sea, realmente como que es una especie de engañabobos. Ay, no, que mi niño no va a entrar porque pone que es para adultos. Por favor, seamos sensatos y recordad que todos hemos metido los dedos en el enchufe alguna vez. Los hallazgos de muchas investigaciones no son, cuando me he puesto a hacer la comunicación me he dado cuenta de que llegamos un poco tarde, de que hay cantidad de investigaciones muy formales. Tienen un impacto en el comportamiento y la condición social de los consumidores de pornografía y los altos niveles de exposición a la que se someten la mayoría de los eventos dan como resultado una regulación a la baja o a una habituación de la respuesta neuronal de la red de recompensa, es decir, el sujeto cada vez necesita más imágenes y más morbosas porque realmente la red neuronal se va habituando, entre otras cosas, por efecto de la dopamina. Esto es una instantánea del 2014, no he encontrado la del 2015, pero teníamos una población mundial de 7.095 millones, de los cuales 6.572 tienen móviles. Nos hemos equivocado de profesión, lo suyo era fabricar móviles. Daba muchísimo más. Pero fijaros que 2.484.000 ya tenían acceso a Internet. Me imagino que del 14 aquí, a la velocidad que van los medios, pues se habrán multiplicado estas cifras, ya se habrán encargado del marketing. Esto es del Instituto Nacional de Estadística. Veis del 2006 al 2014 cómo ha crecido la cifra de personas que tienen tecnología de la información y de la comunicación en casa. Es curioso porque a muchos de los pacientes, cuando les trato los problemas de pornografía, de uso habitual de la pornografía,
les digo, bueno, ¿y por qué no te quitas? Podemos desconectar la pornografía del internet. No, no, si lo que he hecho ha sido quitar el internet, si yo no lo uso para nada, nada más que para eso. Ya, realmente se gastan 800, 900, 1000 euros en tener un aparato, una red solo para ver pornografía. Dios mío, con la cantidad de cosas que hay que hacer en este mundo, ¿no? Cifras americanas, porque aquí en España no me acabo de fiar de los estudios, en España tendemos a mentir con mucha facilidad, pero en Estados Unidos el 76% de los hombres dicen que consumen, y sí que me pasman un poco el 41% de las mujeres. La verdad es que no se parece nada a lo que veo habitualmente en mi consulta. Tengo un buen número de pacientes al año y un 41% de mujeres que vean pornografía, lo dudo. Y desde luego un 66% de hombres se queda corto. En nuestra tierra, sí, no que sean habituales, pero sí que lo ve una mayor cantidad de gente. Y mientras la educación sexual, evidentemente, campa por desaparecida, no llega de ninguna forma. Esto también es del 14, como de 10 a 15 años, con 23, empiezan a tener ya disposición de móvil, y a los 15